Roberto Navarro. Guillermo, ¿Cómo le va? Un placer recibirlo. ¿Repercusiones? Muchas. Bueno, sí, claro. Vos sabés, a ver, mientras se hace el trabajo técnico del que ustedes estaban hablando, tanto en la política como en la misma justicia, dicen, bueno, mientras tanto pensemos algo que es fundamental para averiguar cualquier caso, para investigar cualquier caso, el motivo. ¿Sí? Porque, digo, un suicidio por otra razón que no sea esta, obviamente está descartado. Entonces lo que queda es o el suicidio inducido o lo que llegan a decir algunos, muy pocos, que es el asesinato. En ambos casos es alguien que quiere que pierda la vida el fiscal Nisman. Es imposible igual sacarle el foco de la situación. Bueno, nadie puede pensar que una sí. persona que acaba de acusar a la presidenta de encubrimiento y que horas después tiene que enfrentarse al Congreso, a un interrogatorio en el Congreso, se mata por otra cosa. Así que las especulaciones, tanto políticas como de la Fiscalía, están basadas en, bueno, en ese contexto, qué motivos, ¿sí?, puede tener alguna de las partes, en este país siempre, para inducir al fiscal a semejante decisión. Dicho en otros términos, ¿a quién le conviene? ¿A quién le convenía que desapareciera el fiscal Nisman? ¿Sí? Porque la primera lectura que uno hace, incluso por ahí algún opositor, Patricia Bullrich creo que fue la más jugada, dice, bueno, esto si había acusado a la presidenta de encubrimiento, ¿a quién le conviene? A la presidenta. Esa es la primera lectura que vos podés hacer. Detenés al tipo que te está acusando. Ahora, fuentes de la justicia, incluso muy cercanos a Nisman, porque vos sabés que la gente que está investigando esto es gente que trabajaba con Nisman, ¿no? Te dice, la verdad es que el gobierno primero es el primer mirado, ¿no? Y era obvio que si hubiera hecho una cosa así, iba a saber que iba a ser el primer mirado. De hecho, hubo gente ayer en la Plaza de Mayo acusándolo. Segundo, el gobierno tenía la oportunidad de que todo el pueblo escuchara a Nisman al otro día. No es que acalló a Nisman, porque Nisman ya le había hecho la acusación y había estado en radios y en canales haciendo su acusación. Lo que faltaba, la posibilidad que tenía el gobierno, si Nisman hubiese vivido hasta ayer a las 3 de la tarde, era de preguntarle los propios oficialistas a Nisman sobre algunas de las cosas que no cerraban. Esa posibilidad se abortó. Es decir, al gobierno no le convino que Nisman no llegara a esa sesión. Quedó instalado esto, digamos. Quedó instalado eso, quedó instalado. Seguimos viendo en los canales que pudieron, en el canal que pudo entrevistarlo, sigue repitiendo constantemente lo que decía Nisman sin ninguna repregunta acerca de lo que el gobierno dice son contradicciones. Por ejemplo, le hubieran preguntado, bueno, ¿por qué usted dice que se negociaron el levantamiento de las alertas rojas si el secretario general de la Interpol lo contradijo ya usted? U otra cosa, un dato que me contaban hoy. ¿Por qué usted dijo que Argentina iba a cambiar eso por la importación de petróleo si Argentina no importa petróleo? Uno escucha muchas veces, Argentina importa energía, qué sé yo, pero no petróleo. Argentina es exportador de petróleo, ¿sí? Argentina importa gas natural, que lo importa de Bolivia o de algunos traders, biodiesel o gasoil, que lo exporta de Venezuela, pero es exportador de petróleo, no es importador, no necesita petróleo. Hay algo en esa historia que no cerraba y que estaba entre las preguntas de los legisladores. Bueno, en ese sentido, digo, no haber llegado a la audiencia, en ese sentido, seguro que no le conviene al gobierno, ¿sí? En el sentido de decir, bueno, con esto se detiene la investigación. La verdad es que la investigación sobre el encubrimiento sigue y sigue en manos de la persona más cercana que tenía el fiscal Nisman en su fiscalía, que es el fiscal Gentili. El fiscal Gentili había quedado a cargo de la fiscalía mientras... Y esto es algo que me dijeron que lo dice el mismo Gentili. Porque Gentili le mataron a un amigo, ¿sí? Entonces, bueno, la verdad es que me acaban de dejar a mí qué es lo que quería Nisman. Si Nisman cuando se fue de vacaciones el legado. me dejó claro, ¿sí? Entonces... Sí, viéndolo desde lo humano, es el legado de tu amigo. Así es. Entonces, claramente, si la intención era del gobierno detener la investigación, ¿para qué entonces pone ahora a investigar al mejor amigo de Nisman, que era el que tenía todos los datos seguros, que era el que hablaba todos los días, era el que le dejaron la llave cuando se fue de vacaciones, era el que firmaba en lugar de Nisman, y encima el juez Lijo, que es el que más problemas le creó al gobierno, porque está a cargo de una de las investigaciones que avanzó contra el gobierno, que es la Colla Chicone. Entonces, la verdad es que... Sí, vudú. Sí, vudú. Para dejárselo claro a la gente. La verdad vudú, es sí. que, a ver...
Al gobierno no le convino que Nisman no pudiera llegar a esa audiencia en el Congreso. El gobierno no ganó nada, no ganó ni un segundo en detener la investigación por encubrimiento, porque queda en manos del fiscal de mayor confianza de Nisman y del juez que más avanzó contra el oficialismo, que sin duda Lijo no tiene ningún prurito en avanzar contra el oficialismo. Y de última, la obviedad, decían en la justicia, ¿no? Cuando las cosas son demasiado obvias, cuando, bueno, este tipo que está investigando a la presidenta se murió. Dice, uno, desconfiar de las obviedades, desconfiar de el tipo a quién vas a mirar primero, ¿no? Lo más ahora, uno puede llegar a concluir, y ahí está el problema que tiene la justicia, y que tienen algunos dirigentes opositores, yo te diría fundamentalmente los candidatos a presidente opositores, que a mí me parece que han sido muy cautelosos y que no han salido realmente a hacer ningún tipo de acusación. Y ellos mismos te dicen, sí, fueron de los más cautelosos. Absolutamente, sí. Absolutamente. O sea, lo que piden es verdad, que creo que es lo que pide toda la sociedad. Claro, la verdad. Claro, absolutamente. Porque cualquiera de ellos podía haber salido a decir esto. Bueno, el fiscal que acusó a la presidenta se murió, entonces luego la presidenta tiene algo. Y no lo hicieron. No lo hizo Macri, no lo hizo Massa. Ahora, también, tanto en la justicia como en la política, se preguntan, bueno, está bien, es cierto, al gobierno no le convino, al contrario, fue terrible para el gobierno, porque tiene a toda la población observándolo. Pero ¿a quién le conviene? ¿Y a quién le conviene? ¿A quién le conviene? Bueno, uno podría decir que si el que quedó mal es el gobierno, le conviene a los enemigos del gobierno. Y cuando uno habla de los enemigos del gobierno, tampoco habla de los candidatos opositores. Porque esos son adversarios políticos absolutamente coyunturales. Digo, la política hoy, digo, Macri es un hombre que ha hecho un montón de obras últimamente, inaugurándolo ahí con la presidenta, y es win-win, ganan los dos, ¿no es cierto? O Massa hace 2 años estaba con el kirchnerismo y hace 1 año estaba hablando con algún candidato a ver si hacían algo juntos. No son enemigos, no son enemigos. Entonces, lo que se está buscando es, a ver, solamente se quería eliminar a Nisman o se quería hacer una carambola. Un efecto. Y que le hiciera un daño al gobierno. No, ¿Quién puede? Que hay un mensaje detrás. ¿No es cierto? Hay un mensaje. Claro. El tema es que hay que decodificar ese mensaje. Claro, hay que decodificar el mensaje y saber quién lo dejó. Exactamente. Este anónimo que le costó la vida a Nisman. Exactamente. ¿Quién puede llegar? Porque la verdad es que en Argentina, que muchas veces hablamos de que hay violencia, de que hay muchos muertos y qué sé yo, hacía mucho que no teníamos este tipo de casos. Yo diría que después de la peor crisis política e institucional que tuvimos en Argentina, que fue la de 2001, que hasta los historiadores dicen que fue la peor de los últimos 200 años, no habíamos tenido eso. No es un país de violencia, como suele decirse. La verdad es que leemos en Europa, en Estados Unidos, casos de violencia constantemente que aquí no suceden. Entonces, llama mucho la atención. ¿Quién puede tomar una determinación así de inducir y de lograrlo, además? Sí, una cosa, porque inducir deben inducir a diario, te digo. Así es. Sí. ¿Cómo lográs que un tipo como Nisman, que se la bancaba Nisman, absolutamente se la bancaba, muy experimentado, que estaba, vos podés estar a favor o en contra, te puede haber gustado la investigación o no, pero por algo lo pusieron a investigar el peor atentado de la historia de la Argentina, y por algo seguía, discutido, no discutido, seguía, nadie lo sacó. El 13 de septiembre iba a cumplir 11 años al frente de esto. Quiere decir que tenía la carnadura, ¿sí?, para soportar eso. ¿Quién en Argentina, no afuera, quién en Argentina puede intentar y lograr, como mínimo, un suicidio inducido si no fue como mínimo, algo peor, ¿sí? Entonces, ahí... Y te vuelvo a preguntar, ¿quién? No. Hasta ahí llegan las investigaciones, ¿no? Eso es lo que hay que saber. Eso es lo que hay que saber. Y hay que mirar, es como todo. Cuando... Ahora, que es heavy. ¿Te acordás cuando fue el caso Cabeza? ¿No? Eso se puede mirar por ese lado, ¿no? Aparecen los que estuvieron la mano cercana, aparece el que lo mandó, aparece el que lo mandó al que lo mandó, ¿sí? Y termina, no se llega nunca a lo más alto. Por eso se dice, los casos nunca se esclarecen. Y no pasa en la Argentina, sino que pasa en muchos lugares del mundo, y ojalá este no sea el caso. Escuchaste estadística que repasábamos recién con Hugo López Carribero, que me parece muy interesante, que es el gran desafío de esta investigación judicial. 12.000 casos de suicidios, 12.000 casos presuntamente instigados, se llega a una condena sobre cada 12.000.
Claro. ¿Y sabés cuántos presos hay con condena firme en penales argentinos por haber inducido a una persona a suicidarse? Ninguno. Claro. Mirá, ¿sabés qué dicen peritos de la justicia? Bueno, terminémosla con eso de que la gente se siente mal y entonces se suicida. Dice, salvo que tenga un carácter psiquiátrico muy severo, que ya es una cuestión... Que sea casi evidente, sí. Que es una cuestión química y por lo tanto debería ser evidente. Es un tipo que está todo el día tirado en la cama, llorando y qué sé yo. La gente no se suicida. Salvo que te peguen, que te aprieten de tal forma o pongan en peligro algo tuyo que realmente para vos valga más que tu vida. Si no, no te suicidás porque algo te preocupa. ¿No? Me decía, un médico, perito forense, me decía, vos fijate que hasta gente que se le mueren los hijos, que es lo peor que te puede pasar en la vida, no se suicida. Mira, algo estaba pasando, Roberto. Entonces no era una simple preocupación Algo estaba de cómo pasando. voy a salir de esto. El mensaje que él manda a su círculo te está diciendo algo. Sí. Él está poniendo en marcha, está poniendo primera sobre una situación y la expone. Primero, deja a su familia en Europa y viene. Es evidente que algo pasó. Sí, a un tipo sí, que ves en sí, perfectas condiciones un miércoles que termine quitándose la vida 5 días después. Y no, digo, una investigación que la haya hecho él o la haya hecho otra persona, que comenzó hace 2 años, que prácticamente sucedió hace 2 años, porque las escuchas que dice que tenía Nisman eran anteriores a la firma del memorándum, que fue en enero de 2013. ¿Por qué vos vas a suspender un viaje y vas a venir a hacerla en medio de la feria? Es válida esa pregunta. Es válida. ¿Sí? Es raro. Entonces, a partir de ahí ya empiezan los sucesos ahora raros. ¿O por qué si estás preocupado? Sandra Arroyo Salgado tal vez pueda aportar un dato de por qué vuelve. La verdad es que... Un datito. Debe ser una de las personas... Yo te digo más. El fiscal Gentili debe saber también algo al respecto. Una puntita. La persona más cercana que trabaja con vos se lo comentás. ¿Sí? La persona que dejaste a cargo cuando Sí, vos te fuiste de vacaciones, volví por... Ah, volvés, ¿por qué? Y esas cosas van a aparecer más temprano que tarde. Más temprano que tarde. A mí me parece que va a ser difícil llegar arriba de todo de estas cosas. Como te decía hoy en el caso Cabezas, llevar a la persona al inspirador central, ¿sí? Al que mueve todos los títeres. Ahora, hay algunas cosas que se van a empezar a saber de las últimas horas, de las últimas semanas, de los últimos meses, de lo que pasó con Nisman. No... Se tiene que saber, Roberto. Se sí, tiene que saber. y hay una presión como uno pocas veces ha visto. ¿Sí? Y tanto en la política como en la justicia, ya te digo, yo no he encontrado, salvo algún caso, hoy me llamó muchísimo la atención esto de Patricia Bullrich, que hizo una declaración que dijo, me cuesta creer que la presidenta haya ordenado que maten a Nisman. Yo no escuché a ningún político que dijera una frase tan, porque después de me cuesta creer ya viene casi, lo creo, ¿no? Todo el resto de la clase política y la justicia, yo los veo sin acusaciones poco serias, y buscando la verdad. No se puede perder de vista que faltan 8 meses para un recambio presidencial que es, no sé si histórico, pero no es habitual que cambies a un gobierno que hace 12 años que está. Todos coincidieron en 2 cosas que me parecen importantes. Todos, salvo raras excepciones. Primero, lo que decías recién. Segundo, en que puede ser un cambio, una bisagra, Sí. una situación que modifique algo que está establecido en Argentina, ¿sí? Que es la relación de los agentes y ex agentes de inteligencia que siguen jugando un rol importante. Bueno, es que hay esos nichos que existen en el Estado, en este caso en la CIDE, si no hay un consenso muy fuerte, si no hay una presión muy fuerte, subsisten. Estos nichos vienen de la última dictadura militar, Guillermo. ¿Sí? Y subsisten. Y la verdad, y este gobierno no los removió. La verdad. Entonces tiene que haber un consenso y una presión muy fuerte para que eso acabara. Porque al fin y al cabo, Jaime Estiuso, que es un nombre, no es el verdadero nombre, no sabemos cuál es el verdadero nombre de los agentes de inteligencia. Pero se llama Jaime Estiuso. Sí, ni siquiera está en la CIDE. Y la verdad es que la Fiscalía, el Poder Ejecutivo, los principales políticos dicen algo tuvo que ver. Algo tuvo que ver. Desde la presidenta que llegó a decir
o dio a entender que la investigación no era de Nisman sino de Estiuso y se la había dado y había algún tipo de presión sobre él, hasta opositores que dicen, mirá, no, yo no digo eso, seguramente la investigación fue de Nisman, pero que Estiuso jugó. Que está ahí dando vuelta en alguna fichita. En esta cadena alguna fichita hasta llegar a Nisman, ¿sí? No estuvo en el cuarto de Nisman, seguramente. Pero ahí en el medio, entre todo esto que pasó en las últimas semanas, me parece que es una de las personas claves. La muerte de Nisman termina exponiendo un barro, ¿no? Absolutamente. Un barro que estaba ahí y que le costó la vida a una persona que no es una persona común. Es un fiscal federal, ¿no? Y el fiscal federal que investiga una causa que nos tiene a todos hace 20 años, es una deuda que tenemos. Digo, en un país que logró, como casi ninguno en el mundo, investigar, enjuiciar, juzgar y encarcelar a los homicidas que generaron los 30.000 desaparecidos en Argentina, y no podemos tener un dato concreto en el que todos creamos sobre este atentado contra 84 personas, que eran 84 argentinos, no eran 84. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Por qué? Sigue esa herida abierta, y esto, lo de Nisman, lo pone otra vez ahí sobre el tapete. Otra vez tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó con Nisman? ¿Qué pasó con las acusaciones de Nisman? Que hay que investigarlas, aunque a algunos nos parezcan que no cierra ese cambio de petróleo por alertas rojas y qué sé yo, y volver a la primera investigación. A la primera pregunta, ¿quién puso la bomba? ¿Quién puso la bomba?